Buenas noches a todos, bendiciones. Buenas tardes a algunos. ¿Cómo están, hermana Jocelyn, hermana Jay, hermano Alejandro, doctor? Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, profe? Excelente, gracias a Dios. Buenas noches, buenas noches, Dios bendiga. Amén, gloria a Dios. Algunos estaban diciendo que se estaban conectando igual, pero vamos a empezar este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él tome el control de esta clase, que Él nos siga edificando, que Él nos siga haciendo crecer en su palabra, pues en su conocimiento también. Y que aumente nuestra fe a través de estas clases que estaremos nosotros tomando, pues básicamente oremos. Padre, te damos gracias por tu vida, gracias por tu Santo Espíritu en nosotros, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Te damos gracias porque por tu misericordia estamos aquí, Señor. Tenemos vida, tenemos fuerza, salud, Señor. Te damos gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Te entregamos esta clase, Señor. Imparte en nosotros tu conocimiento, Señor. Haznos crecer en ti, Señor. Aumenta nuestra fe con lo que estaremos aprendiendo en esta sesión. Espíritu Santo, tome el control de este momento, que tu voluntad, que la voluntad del Padre se haga en este tiempo. En el nombre de Jesús, equípanos, aumenta, haz crecer nuestra fe. En el nombre de Jesús hemos orado y decimos amén y amén. Vamos a empezar este tiempo, esta clase. Voy a compartir mi pantalla. Es nuestra segunda sesión de este curso Caminando por la Fe. Y la meta es que nosotros aprendamos y conozcamos, o sea, de principios bíblicos que básicamente nos ayudan a tener una vida de fe, una vida, ah, o sea, que manifieste eso, porque como les comentaba en la sesión pasada, la fe es la base de toda nuestra vida cristiana. O sea, sin fe no creo en el Señor Jesús. Y sin fe no me mantengo en este camino con el Señor. Aparte que sin fe no obtengo la manifestación de las promesas que el Señor me ha dado a mí como persona. Entonces necesito la fe, necesito aumentarla, necesito saberla mantener y guardar porque hay momentos donde pues la fe puede llegar a menguar si empezamos a fijarnos en las circunstancias, si no, o sea, si no está bien fundamentada como tal en la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a estar tocando un segundo tema que es la fe que transforma como tal. Pero antes de esto, la semana pasada nosotros vimos la definición de la fe según Hebreos capítulo 11 versículo 1. Vimos pues obviamente que en el griego es pistis, que significa confianza, fidelidad, una certeza profunda que uno tiene. En el Antiguo Testamento la palabra que se usa es emuna, que significa también, o sea, lealtad, firmeza. Y no es solamente una creencia, sino que, o sea, la forma en la que yo me mantengo leal, firme en mi creencia como tal. Y después vimos que, pues, obviamente, nosotros somos, o sea, justificados, sí, por la gracia, pero a través de la fe. Somos salvos por la gracia, pero a través de la fe. Es decir, que Dios nos ha dado a todos en su gracia, en su misericordia, la capacidad de poder ser salvos. Pero esa salvación viene a ser posible en nuestras vidas a través de la fe. O sea, necesitamos la fe para que lo que el Señor ha prometido para nuestras vidas se llegue a materializar, se llegue a manifestar concretamente. Necesitamos la fe para que las promesas de Dios se lleguen a manifestar. Necesitamos la fe para que esa salvación que Él nos ha, o sea, que Él ha hecho accesible para todos nosotros, llegue a ser posible en nuestras vidas. Necesitamos de la fe. Y también estudiamos un poco la fe de Abraham. Vimos cómo su fe fue una fe activa y hoy vamos a seguir con esta parte de la fe activa, o sea, donde vamos a estar estudiándolo un poco más con Santiago, con el libro de Santiago y estaremos viendo qué tan importantes son las obras en la manifestación de la fe. Es lo que estaremos viendo concretamente. Así que avanzando en el contenido, ok, cuando la palabra del Señor nos habla de fe, Él nos habla, según lo que estuvimos viendo la semana pasada, de una fe que es, o sea, activa como tal. Pero la fe se manifiesta, o sea, de tres formas concretamente, ¿no? O sea, tenemos una fe que se manifiesta a través de la acción,
que nosotros demostramos. Es decir, que yo creo que Dios me va a dar algo en específico y pues yo empiezo a actuar en base a esto. Como por ejemplo los que han tenido problemas para tener hijos. Algunos dicen que yo oré al Señor y yo creo que el Señor va a manifestar un milagro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, yo voy a empezar a comprar ropas de bebé, voy a armar, voy a adecuar un cuarto como si estuviéramos nosotros listos para recibir un niño. O sea, están actuando en fe. Si están, o sea, están manifestando obras concretas creyendo que pues pronto viene un hijo o una hija a su casa. La otra forma en la que se manifiesta también es a través de la confianza, o sea, en el hecho de que en medio de las circunstancias yo sigo confiando en Dios. Y esto lo vamos a ver también hoy con el caso, por ejemplo, de Daniel y con el caso de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Como tal, o sea, esa confianza que aunque yo no vea el camino completo, le creo al Señor y doy pasos de fe. Que aunque no vea la mano de Dios salvándome, yo creo que Él lo va a hacer. Que aunque yo no veo al Señor moviéndose, yo sigo confiando en el hecho de que Él se va a mover en la situación en la cual yo me encuentro. Y por otro lado también, o sea, tenemos una fe que produce transformación, pero esto está muy ligado a la acción como tal, porque por lo general, o sea, cuando creo en algo, yo empiezo a vivir en base a esto que yo creo. Si yo creo que Dios me va a dar un ministerio grande, pues yo me empiezo a preparar y a establecer las bases del ministerio como para poder ser capaz de solventar y sustentar ese ministerio que el Señor me ha dado. Lo mismo pasa cuando empezamos a edificar una casa. Cuando edificamos una casa y sabemos que la casa va a ser una casa muy alta, muy fuerte, o sea, un edificio de varios pisos, pues empezamos a edificar los fundamentos, porque sabemos y creemos que ahí en ese lugar se va a levantar algo bien sólido y algo bien alto, como tal. Y por otro lado, también hay algunos cambios que empezamos a traer a nuestras vidas en función a lo que creemos. Creo que el Señor me ha dado un llamado, pues en base a ese llamado empiezo a hacer cambios en mi vida. Empiezo a hacer cambios, pues básicamente en lo que Dios, en mi forma de caminar, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, simplemente porque yo creo en ese llamado. Incluso quizás uno no ha recibido aún una ordenación en específico, quizás, o sea, pero en base a lo que uno cree, empieza a hacer cambios en su vida. Empieza a hacer cambios concretamente porque él cree que lo que Dios ha dicho o lo que él está pidiendo al Señor llegará a manifestarse. Entonces, esa fe produce una transformación en la vida de la persona. Entonces, puede producir transformación, puede producir una cierta confianza en Dios, como también nos puede llevar a accionar. Pero la fe nunca queda así como una sola esperanza. O sea, es decir, que yo espero que Dios haga y me quedo callado. No, siempre hay algo que va a suceder. O me transforma, cambia, hace cambios en mi vida, o me ayuda a confiar más en Dios y a estar tranquilo, quieto a pesar de todo lo que está pasando a mi alrededor, o me lleva a accionar. Por lo general, la fe auténtica nos lleva a dar alguno de estos pasos, o sea, uno, sino todos en dependencia de las circunstancias en las cuales me encuentro. Ahora, vamos a estudiar la fe como ¿cómo decir? O sea, como un generador de acciones, o sea, algo que nos lleva a accionar, que nos lleva a actuar de una u otra forma. En Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26 si alguien se encuentra en el pasaje, puede leerlo. Va a ser bastante, pero es necesario que lo leamos porque esto va a ser la base del estudio que vamos a estar teniendo hoy. Santiago 2 versículo 14 al 26. Que yo lo tengo, así que voy a Ok, leer. Sí. ok, ok. Doctor, ¿quería leer? Sí, sí. Sí, está bien. Ok, Vamos, cómo vamos. no. Sí, Dice Santiago capítulo 2 versículos 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Por la fe salvarle. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno?
Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Wow, aquí tenemos un pasaje bien profundo, y cuando nosotros lo empezamos a analizar, hay muchísimas cosas que dice Santiago, pero la base de todo lo que él dice es que la fe sin obras es completamente muerta. Y aquí en el último pasaje que es el versículo 26, él dice algo muy clave, dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, que yo estoy, o sea, cuando yo digo tengo fe, y la gente no puede ver la manifestación de esa fe, dice que esa fe está muerta. O sea, no es nada, es simplemente como si fuera una cierta esperanza o una creencia en algo en específico, pero no es fe. Porque dice que la fe, según lo que acabamos de ver en el caso de Rahab, en el caso de Abraham, pues se demostró por las obras que ellos tenían. En el caso de Abraham, él creía que Dios podía darle otros hijos, que Dios podía resucitar a Isaac en este caso y que la promesa de Dios se iba a seguir cumpliendo. Entonces él no tuvo ni temor ni duda cuando Dios le dijo, entrégame a este hijo. Él sabía que el mismo que lo hizo capaz a él y a su esposa, les hizo capaces de tener hijo a esa edad tan avanzada, era el mismo que era capaz de resucitar a su hijo si lo mataba o darle una posteridad como sea. Entonces, esa fe lo llevó a la acción, que era que cuando Dios le dijo, él obedeció, él actuó en base a lo que Dios le dijo. Concretamente, en el caso de Rahab, ella tomó el riesgo o sea, de esconder, o sea, básicamente de mandar a los que habían sido enviados, a los espías, por un camino y de enviar a los que venían a buscarlos por otro camino. Ella les dijo, cuando pasen y cuando tomen la ciudad, piensen, o sea, acuérdense de mí. ¿Cómo así esa mujer que era de Jericó, que estaba allí, o sea, básicamente creía plenamente que el pueblo de Israel iba a tomar esa ciudad? Ella tenía fe. Y de antemano, antes de ni siquiera que la primera batalla empezara, solo con unos espías que habían llegado, con la fe que ella tenía, ella les dijo, cuando pasen por aquí, acuérdense de mí, acuérdense de mi familia. Concretamente. O sea, ella vino a ser parte del pueblo de Israel y está de hecho en el linaje de nuestro Señor Jesús. Una mujer que era prostituta, que era ramera, pero que el Señor ha usado concretamente. Pero vemos un caso así como alguien que esperaba, pero que sus hechos mostraron lo que ella creía o lo que ella esperaba concretamente. Ella esperaba que los israelitas, ella creía que los israelitas iban a tomar Jericó. Incluso ni siquiera había visto el ejército de Israel. Eran dos espías y eran espías que habían llegado solamente a espiar la tierra. Pero ella creía y les dijo, o sea, acuérdense de mí. Y cuando pasaron, efectivamente, se acordaron de ella y de su familia. O sea, le habían dado una señal para que cuando ellos iban a llegar, que identificara su casa y que no mataran ni a ella ni a los miembros de su familia. Pero, o sea, vemos un caso así donde su fe le llevó a accionar, le llevó a manifestar ciertas cosas. Entonces, aquí Santiago nos lo dice que Abraham no fue justificado solamente por creer, también lo fue por obedecer, por accionar como tal. Porque vemos como la promesa del Señor en Génesis capítulo 12 fue, yo te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones. Así es como el Señor le dice.
Pero en Génesis capítulo 22, cuando él ofrece a Isaac en ese altar, cuando él estaba a punto de matarlo, el Señor jura por él mismo. Él dice que, o sea, yo bendeciré a todas las naciones, no solamente en ti, Abraham, sino que dice en tu descendencia. O sea, la promesa se extiende como si su fe vino a consolidar aún más y a ampliar un poco más el compás de esa promesa que el Señor le había hecho verdaderamente. Entonces, su fe estaba puesta en Dios y esto lo llevó a que él accionara de una cierta forma. Entonces, Santiago nos lo dice que, o sea, la fe, decir que yo creo y no accionar no sirve para nada. Y aquí él nos habla de la fe en Dios, pero también, o sea, nos habla de esa fe que nosotros tenemos de que Dios va a hacer algo en específico, no solamente esa creencia de que yo creo que Dios existe, porque lo dice ahí, crees que Dios existe y que es uno, también los demonios lo creen y ellos tiemblan. Después habla de que pues si ves a alguien desnudo y dices que tú crees, tú eres cristiano y todo lo demás, tienes fe, o sea que le sirves al Señor y le dices, no, ve y no sé, que el Señor te bendiga, o sea, esto no sirve. Tu fe o tu confesión de fe en este contexto tiene que acompañarse de obras. Es decir, que yo digo que soy cristiano, yo digo que le sigo al Señor, pues mi confesión de fe tiene que acompañarse de obras. En ese contexto también nos habla, pero cuando habla ya de Abraham, dice, o sea, cuando yo espero algo de Dios, mi fe tiene que ser activa. No puedo decir que yo creo en el Señor y creo que Dios va a hacer un milagro y accionar, vivir como si no, como si nada. Entonces, muchas veces las personas de fe son personas que incluso se mueven antes de la manifestación de lo que ellos esperan. Por lo general viven así. Y la gente los mira y dicen, wow, ya te estás moviendo, es que ya yo creo. No esperan que las cosas sucedan para hacer, sino que hacen porque saben que las cosas van a suceder. Accionan porque saben que las cosas van a suceder. Lo hacen porque ya saben que esto va a suceder. Sucederá de una u otra forma, sucederá. No sé cómo, simplemente sé que va a suceder. Y empiezo a accionar, empiezo a moverme. Verdaderamente, como les decía, como esa familia que dice que yo espero un hijo, estamos esperando un hijo de Dios, han pasado muchos años sin recibir, y dicen, bueno, por fe, vamos a, no sé, adecuar un cuarto en nuestra casa, una habitación, vamos a decorarlo, porque queremos una hija, pues ponemos colores de una hija, de una niña y todo lo demás, compramos ropa de niña, porque tenemos fe. Entonces, si la gente viene y dicen, ¿ustedes creen que tienen o van a tener ese hijo? Dice, o esa hija. Dicen, sí, su fe está demostrada a través de lo que ellos ven concretamente. Entonces, Santiago prácticamente nos está diciendo, tú dices que tiene fe, ¿dónde están las obras que testifican de esa fe? ¿Por qué? Porque la fe lleva a la acción. La fe verdadera lleva a la acción. La fe no es pasiva. La fe verdadera, según lo que vemos en Santiago, lleva a la acción. Si yo digo que creo, entonces mi fe tiene que ser visible a través de acciones. Acciones que son coherentes con lo que yo creo, no acciones que van totalmente al revés, o sea, que son contrarias a lo que yo creo verdaderamente. Entonces, si yo creo en el Señor por ese trabajo, por ese milagro, por ese matrimonio, por ese hijo, si yo le creo al Señor, empiezo a actuar y accionar en base a esto. Tengo que empezar a accionar en base a lo que yo creo. No simplemente decir, Señor, yo te creo, o declararlo, o no. O sea, tengo que accionar, tengo que empezar a hacer las cosas que se alineen con la fe que yo tengo verdaderamente. Aquí, cuando el apóstol Santiago, que era el hermano del Señor Jesús, escribe esta carta, cuando él usa la palabra muerta, él usa la palabra necra, que significa muerta, significa, o sea, como si fuera un cadáver. Dice que esa fe sin obras es como si fuera un cadáver que está allí. No se mueve, no hace nada. O sea, no puede hacer nada. Por la fe nosotros recibimos el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, imagínense que la fe fuera ese cadáver sin obras, es decir, sin vida. ¿Cómo esa fe No va a puedo poder, traducir al yo te cómo, creo cómo declarar. esta fe va a poder traer a manifestación lo que Dios, o sea, está queriendo traer desde lo sobrenatural como tal?
¿Cómo esa fe va a poder traerlo a manifestación verdaderamente? Denme un segundo, si me activó el Siri, me está interrumpiendo. Ok, les estaba comentando que el apóstol le estaba hablando de que, o sea, esa fe es como si fuera un cadáver, o sea, un cuerpo sin vida. Ese cuerpo no puede hacer absolutamente nada, no puede lograr, no puede alcanzar absolutamente nada, absolutamente nada. Si le dicen a un muerto, no sé, dame este, no sé, o mueve estas ropas de este cuarto y tráelos, o sea, y llévalos a otro lugar, no, no lo va a poder hacer, es un cadáver. Tratemos de verlo así, o sea, como el apóstol Santiago, que llegó a ser apóstol para la iglesia primitiva en aquel entonces, cómo él empieza a darnos esos detalles, o sea, esa comparación, esa analogía de la fe como si fuera algo muerta, si no tuviera obras. O sea, nos habla de que es muerta. Aquí la palabra que él usa es como si fuera un cadáver. Imagínense, o sea, tienen que mover algo de un cuarto para el otro y le están hablando a un cadáver. Oye, oye, mueve esto, llévalo al otro lugar. El cadáver no puede hacer absolutamente nada, nada, porque está muerto, no tiene vida, no tiene vida. Entonces, ¿qué es lo que le permite a ese cadáver moverse de ese lugar a otro? Como dice la palabra del Señor en Santiago 2:26, que, o sea, el espíritu, que es el que le da vida a ese cuerpo. Entonces, el espíritu adentro del cuerpo le da la capacidad de tener esa movilidad, o sea, de estar con vida y le permite hacer todas las cosas que tiene que hacer. La fe Dios nos la ha dado para ser capaces de traer las cosas de lo sobrenatural al ámbito natural, las promesas de Dios a manifestación. Entonces, como ese cadáver, si la fe está muerta, las cosas que tenemos que mover de lo sobrenatural a lo natural no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Es como si fuera un cadáver que tiene que llevar algo de un cuarto a otro y no lo puede hacer porque está muerto. Es un cuerpo inanimado. Esa fe igual. Entonces, cuando yo le hablo al cadáver, le digo, mueve estos zapatos, tráelos de este cuarto al otro cuarto que los necesito. Es decir, tráelo de lo sobrenatural y llévalo a manifestación en lo natural, que yo lo necesito. El cadáver no me puede responder, no puede hacer nada. Le estoy hablando, sí, el cadáver está allí, pero el cadáver no puede moverse, no, no hace nada porque está sin vida, ese cuerpo está sin vida. Lo mismo pasa con la fe. Entonces, yo quiero que las promesas de Dios pasen de lo sobrenatural a lo natural, que lo que Dios ha prometido se manifieste. Si mi fe está muerta, no voy a lograr por más declaraciones que yo haga. Entonces, ¿qué necesito hacer? Activar esa fe. ¿Cómo la activo? ¿Cómo le doy vida? Accionando. Es lo que Santiago nos está diciendo. Esa fe la pongo, o sea, le doy vida a esa fe con acciones, con obras. Yo creo que Dios me da un hijo, empiezo a accionar. Y eso hace que ese hijo que está ya en la promesa de Dios, en lo sobrenatural, pase de ese ámbito a lo natural y llegue a concretarse. Ese trabajo, esas finanzas, todo lo que necesito, los traigo de lo sobrenatural a lo natural, pero necesito un acto de fe, una acción. No sé si se acuerdan de un testimonio que les había dado en la clase de vida sobrenatural. Les decía que un día me tocaba pagar a los trabajadores y yo no tenía finanzas. No tenía. O sea, no teníamos tesorería. O sea, no teníamos, no sabíamos cómo hacer, cómo resolver. Y yo les dije a los trabajadores el lunes, que era el, 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 o sea, de la semana que seguía, les dije, yo voy a pagarles a tal hora y todo lo más. Les dije esto. Pero llegué al domingo, no tenía nada. Y en la madrugada o sea, de la noche del domingo al lunes, en mi tiempo de oración, el Espíritu Santo me dijo, mira, toma sobres y escribe el monto de cada persona con su nombre. Y yo lo tuve que escribir. Ese acto de fe, esa acción,
fue la que trajo a manifestación el milagro. Si yo no accionaba, no iba a vivir nada en absoluto. Y aparte, que también les dije a los trabajadores, vengan mañana que tengo su plata. O sea, es muy importante esto. Si no nos fijamos en esto, no. Muchas personas, ¿qué hacen? Esperan recibir el dinero y hacen la llamada y le dicen a las personas, vengan, que yo tengo para pagarles. El que tiene fe, aunque no haya llegado la plata, si tiene fe, le dice a la gente, mañana vengan, vengan, no tengo nada, mañana vengan, les voy a pagar. Pero esa fe está basada en una confianza que le tenemos al Señor, o sea, básicamente. En mi caso, yo tenía fe en que el Señor se iba a mover. No sabía cómo. No había ningún cliente que iba a pagar así de inmediato, o sea, no había nada, 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 nada. Y el Señor levantó a alguien que me llama y me dice, yo quiero, necesito hacer algo con tanto y todo, aquí está el dinero, no sé. O sea, alguien me viene con ese monto en específico y cuando calculé era exactamente lo que yo necesitaba. Y yo pude, o sea, básicamente hacer esos pagos. Pero uno, tuve que confirmarle a a los trabajadores el día antes lo que iba a suceder. Y dos, esa madrugada cuando el Espíritu Santo me dijo, toma sobres y escribe, no dije, Espíritu Santo, es una locura. Simplemente tomé los sobres y escribí los nombres con los montos de cada uno y así se hizo. Así se hizo. Entonces, la fe cuando le ponemos obras o acciones, es como si le estamos activando. Y es como si a ese cadáver, como en ese valle de los huesos secos en Ezequiel capítulo 37, es como si a esos cadáveres les damos vida, aliento. Espíritu entra en ellos y se activan y empiezan a accionar. Esa fe empieza a ser capaz. Porque yo creo, pero si no acciono, la fe queda muerta. Entonces, prácticamente es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Abraham seguía creyendo que la promesa de Dios iba a cumplir así. Cuando Dios le dijo, mátalo, entrégamelo a tu hijo único, en este caso, a Isaac, en Génesis 22, Abraham sin dudar simplemente se fue y lo iba a entregar al Señor. Entonces, ¿cuál es tu fe? ¿En qué crees? ¿Cuáles son las obras que respaldan las cosas en las cuales estás creyendo? ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son esas obras que respaldan tu fe? ¿Cuáles son esas obras que respaldan tu fe? A eso vamos, o sea, si no están las obras, la fe está muerta, me dice Santiago. Entonces, si yo creo, acciono. Empieza a pensar y a reflexionar, o sea, ¿en qué áreas estás esperando la manifestación de Dios? Es un área financiera. Ese, no sé, en qué área? Antes de que lleguen las finanzas, empieza a actuar, a accionar. No sé, busca ya ese apartamento que necesitas. Señor, no tengo plata, pero yo sé que viene el dinero para ese apartamento que necesito. Señor, no tengo nada, pero yo sé que para el templo que necesitamos adquirir, tú das las finanzas. Entonces empezamos a buscar terrenos, empezamos a buscar lo que sea necesario. Tú vas a traer el dinero. Señor, no tengo, pero no sé cómo va a suceder, pero yo sé que me voy a casar, así que me voy alistando este año para que suceda. O sea, me voy preparando y voy accionando según la fe que tengo. Yo creo que soy sano, entonces empiezo a declararlo en mi vida. Empiezo a declararlo. Empiezo a planificar, o sea, para después de esa enfermedad. Empiezo a vivir como si esa enfermedad no me va a matar. O sea, es una cuestión de fe y de acción. Si no acciono, la fe está muerta. Si acciono, le estoy dando como espíritu a ese cadáver, a esa fe, y esas acciones vienen a ravivar, a avivar esa fe y la lleva a manifestar las cosas que Dios quiere que yo manifieste verdaderamente. Y esto está en la palabra. Santiago lo ha dicho claramente. Tomó bastantes versículos, desde el 14 hasta el 26, solo para hablar de esto, de que la fe sin las obras no sirve. No sirve, no sirve. No contradice al apóstol Pablo cuando habla de la fe, o sea, como algo visible, no. Él simplemente nos habla del hecho de que la fe necesita acciones. Es más, alguien que tiene fe se nota por sus acciones, por su forma de actuar, de accionar, por su forma de accionar, o sea, concretamente, la fe
genera un cambio, una obediencia radical. Si no la produce, no es una fe real. No es una fe según lo que nos enseña la palabra del Señor. Es un pensamiento positivo, es lo que la gente llama manifestación, que todos los días voy a estar escribiendo, escribiendo, escribiendo. Es lo que quieren, básicamente. Pero si es fe, la Biblia me dice, ¿dónde están tus obras? Si es fe, el Señor me dice, ¿dónde está la manifestación de lo que tú crees? O sea, ¿dónde está la manifestación? Entonces la fe lo necesita. Ahora, la otra forma en la que la fe se manifiesta es por la confianza que nosotros le tenemos al Señor. Y esa fe, o sea, se manifiesta muchas veces en medio de pruebas, de situaciones complicadas, situaciones complicadas en medio de la adversidad. Y en este caso tenemos a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego como tal. En el caso de Daniel, en Daniel capítulo 6 versículo 10 dice que, o sea, la palabra del Señor lo vamos a leer. Daniel capítulo 6 versículo 10 si alguien lo tiene, lo puede leer. Aquí lo tengo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, hablando del edicto que habían hecho, de que nadie podía orar a otro Dios si no fuera el rey, ¿no? Por un cierto tiempo. Dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara, que, o sea, daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes, como él lo solía hacer antes. Y después seguimos, la gente lo van a acusar, lo van a echar en el foso de los leones y él va a salir victorioso de esto. Pero vemos un poco el contexto de Daniel. Él tenía tanta confianza y lo vemos por su forma de vivir en su Dios, que él sabía que ninguna adversidad podía vencerlo o matarlo, o sea, básicamente. Nada, absolutamente nada. Su conducta no cambió por miedo a las consecuencias humanas, por medio a las amenazas, o sea, por miedo a esas distintas situaciones que podían suceder. Él no cambió. Simplemente siguió orando, diciendo, o sea, si sucede algo, ya que han puesto amenazas, si sucede algo, yo sé que mi Dios me va a librar. Así que no tengo que temer. Simplemente siguió su vida. O sea, vemos la confianza de Daniel en el hecho de que él siguió su tren de vida como si nada hubiera pasado. Siguió orando las 3 veces, no hizo ningún cambio a su vida de oración a pesar de las amenazas, porque él tenía tanta confianza en su Dios, demasiada confianza. Es como Jesús quien estaba durmiendo en medio de la tempestad en ese barco. Yo digo, ¿cómo el Señor hizo para hacerlo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo estaban confeccionados esos barcos? Cuando hay mucho, o sea, ahorita es que la gente con la tecnología tratan de hacer barcos que cuando se mueve todo, la gente no se mueve. Pero en esos casos, o sea, con esa turbulencia, con esos movimientos, yo digo, ¿cómo él se quedó dormido en medio de ese gran movimiento por la tempestad por la tempestad que había? Aparte que como el barco se estaba inundando, yo digo, ¿quién duerme con agua? ¿Quién se mantiene así? No sé. Todos sabemos aquí que cuando alguien no quiere despertar, o sea, el recurso que casi nunca falla es el agua. Le echas un poco de agua y ya despertó. Con agua ya despiertas a cualquier persona. Le mueves así, despierta. Empiezas a gritar, ¡hey! Va a haber una explosión. La persona, apenas le echas agua, ya, despierto. De una vez. O sea, con agua todos despiertan. Entonces, la Biblia nos dice que el barco se iba inundando. Los discípulos tenían miedo a encontrarse en una situación complicada. Aún así, Jesús seguía dormido, tranquilo. Tenía tanta paz y o sea, tanta tranquilidad. Él sabía que esto no iba a pasar. Porque cuando él se levanta y reprende a la tempestad, él después reprende a los discípulos. Dice, o sea, ¿por qué tienen miedo? O sea, hombres de poca fe, como si su fe es la que lo llevaba a él a mantenerse dormido en medio de esa tempestad. Como si él les estuviera diciendo a los discípulos, si ustedes tuvieran fe, no se atormentarían por esa tempestad, quedarían tranquilos. Si tuvieras fe, no te atormentarías por esa tempestad, esa situación financiera, esas amenazas que vienen, o lo que sea. Seguirías tu vida tranquilo o tranquila. Entonces, parte de la fe se manifiesta también en esa confianza que le tenemos al Señor.
que lleva a que no entremos en pánico en medio de una situación, que no entremos en pánico, que nos quedemos así tranquilos, como si nada. Un día en el avión también pasaba que había mucha turbulencia y la gente estaba ahí como que con miedo y yo estaba tranquilo. Y la persona que estaba a mi lado me miraba como si, no te pasa nada. No, yo digo, o sea, en mi corazón está que, no, o sea, Dios me libra de ese accidente, o si me voy, no tengo miedo a partir con el Señor, o sea, nada, estoy tranquilo, confío en Dios. Él cuida mis movimientos, los viajes y absolutamente todo. O sea, no tengo por qué atemorizarme. Entonces, muchos pasan por procesos así, empiezan a gritar en todos los sentidos, empiezan a buscar cómo salir de la situación porque no tienen suficiente fe. Si yo tengo fe en el Dios y tengo suficiente confianza en Él, me mantengo tranquilo en medio de situaciones de tempestades, de amenazas y todo lo que pueda surgir como tal. Daniel tenía tanta confianza que su tren de vida siguió normal, sin ningún cambio, sin ningún ajuste, a pesar de las amenazas. Es más, tenía tanta confianza como que, o sea, como para no cerrar ni siquiera las ventanas de su casa. Muchos aquí hubieran dicho, bueno, yo sigo teniendo fe, yo sigo creyéndole al Señor, yo sigo creyendo que Él me va a guardar, pero por lo menos voy a cerrar las ventanas, que nadie se dé cuenta que yo estoy orando, a pesar del edicto del rey, de que nadie tenía que orar a otro Dios por ese periodo de tiempo que le había dado. Pero no, aún así Él dejó sus ventanas abiertas, Él siguió orando las 3 veces. Unos hubieran dicho, bueno, vamos a orar quizás por lo menos una vez para que no nos sorprendan. Pero él tenía tanta confianza en su Dios que él siguió normal su tren de vida. Entonces, la fe nos lleva a eso, a esa confianza que nos lleva a que yo no cambio nada. Yo sé que mi Dios está aquí, Él me guarda, Él me respalda, Él está conmigo y normal, 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 o sea. Yo llego a un lugar, yo tengo tanta fe y tanta confianza que tengo salud y vida, que yo sé que, o sea, aunque yo esté viviendo, digo bien, o sea, es muy importante, no tenemos que tentar al Señor, no tengo que tentar a Dios, porque eso fue lo que el diablo quiso hacerle a Jesús. Entonces, no me voy a ir a exponer a un lugar donde haya enfermedad voluntariamente, porque digo voy a tentar al Señor, no. Pero si no tengo de otra, estoy conviviendo con personas enfermas, no tengo cómo salirme de ese lugar, mi fe me lleva a confiar en el hecho de que no me va a afectar ninguna enfermedad, no me va a afectar ninguna enfermedad. Nada. Si no, o sea, si yo pudiese protegerme, pues obviamente lo hago, como en el caso de Jesús. O sea, el diablo le dijo, lánzate de esta, de arriba, o sea, básicamente, y el Señor ha dicho que va a ordenar a sus ángeles, va a mandar a sus ángeles para que te carguen, de forma que tu pie no tropiece, o sea, básicamente. Pero Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque no era necesario para Jesús echarse de esa altura, o sea solo por hacerlo, por complacer al diablo. Entonces, tampoco es que para probar que yo soy, voy a ir al mar y caminar sobre las aguas. No, Jesús caminó porque él necesitaba alcanzar a los discípulos. No fue por gusto, por capricho y todo lo demás. Entonces, pero si fuera para tentar a Dios o simplemente por capricho, pues quizás no hubiera funcionado. Pero como era una necesidad, funcionó como tal. Lo mismo pasa en cuanto a las enfermedades también. O sea, si yo creo que Dios me guarda, me protege y no tengo de otra, estoy en medio de personas que están enfermas, no tengo nada. Me tocó convivir con personas con COVID. En el tiempo de COVID no me enfermé. Yo decía al Señor, yo soy sano. No, no tenía de otra, tenía que vivir ahí. Y había gente enferma. Y yo dije, el COVID no me va a tocar. Me hicieron 3 veces pruebas, nada, cero. No tomé ninguna vacuna, nada, 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 nada. O sea, es una cuestión de fe, no tenía de otra en ese caso, porque pues por la pandemia, por el encierro y también por la situación en la cual yo me encontraba económicamente hablando, por lo mismo que había sucedido por la pandemia, pues estaba en un lugar donde no tenía y la gente se enfermó y yo dije al Señor, yo aquí no me enfermo, en el nombre de Jesús yo estoy completamente sano, totalmente sano. No tenía de otra, no tenía dónde ir. Entonces me tocaba convivir, vivir.
compartir cuartos con personas con COVID y yo decía, pues ni modo, ni modo. Pero le dije al Señor, yo sé que soy sano y estaba confiado, los saludaba, hablaba con ellos, compartíamos a veces en la mesa, hacíamos devocional juntos, normal, básicamente. Entonces, es una cuestión de fe. Si yo tengo fe, mi tren de vida no cambia, como en el caso de Daniel. Y en el caso de sus amigos, analicemos lo que ellos dicen. Le dicen al rey, vamos a Daniel capítulo 3 versículo 17 y 18. Ok, vamos a leerlo un poco antes, para que veamos un poco el contexto. Ok, en el versículo 13, pues porque el rey también había dado un edicto para que la gente adorasen, pues básicamente a un ídolo, la estatua de oro que habían levantado del rey y todo. Y en el versículo 13, porque Sadrach, Mesach y Abednego no habían, o sea, o sea, se habían rehusado a adorar esa estatua, dice la palabra del Señor, que entonces Nabucodonosor dijo eso, dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son, o sea, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, o sea, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, o sea, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pregunta Nabucodonosor. En el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí en el versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. En el versículo 18, que es muy importante, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y después él los manda, los echa en ese horno y pues al final no se queman, ni salen con olor a quemadura, ni con olor a horno, o sea, básicamente. Vemos esta historia, vemos todo el contexto y aquí hay una enseñanza importante que nos dicen. La confianza y la fe que ellos le tenían a Dios les llevaba a estar hasta dispuestos a morir sin negociar su fidelidad a Dios. Sin negociar nada, nada. Le decían al rey, nuestro Dios nos va a salvar. Pero aún así, si no nos salva, vamos a postrar delante de tus dioses. Simplemente no vamos a cambiar. Pero tenían tanta confianza en Dios que creían que Dios podía librarlos de esa situación. Pero aún así, y no es falta de fe, es simplemente que han dicho que en el peor de los casos, entre comillas, nosotros simplemente no nos vamos a inclinar, porque le servimos a un Dios que es capaz de rescatarnos de esta muerte, incluso física, que nosotros podemos vivir, o sea, verdaderamente. O sea, no nos inclinaremos, no negociaron su fidelidad a Dios a pesar de las amenazas y a pesar de todo. Estaban dispuestos a morir por esto. ¿Dónde está el punto aquí? Está en el hecho de que ellos confiaban demasiado en su Dios, como que sabían que Dios no los iba a abandonar. Lo sabían. Pero aún así le contestaron al rey en base a su fidelidad. Pero el punto es que no dudaban. No es que ellos dudaban y decían que es posible que Dios no nos salve. No, simplemente decían al rey que nuestra fidelidad para nuestro Dios no tiene condición. No tiene condición. Esta fidelidad, este compromiso que yo le tengo, o sea, que yo tengo con el Señor, no tiene condición. No tiene condición. En eso se basaban, pero el punto importante es que creían tanto en Dios que sabían que Dios los iba a librar, tanto del horno como del mismo rey, como del mismo rey. Su fe no dependía del resultado, simplemente estaba puesta en el Señor, punto. Estaba puesta en el Señor y decían, ¿quieres echarnos? Dale, adelante. Ni siquiera necesitamos responderte a ver si nos vamos a forzar. Cancela lo que quieras hacer porque no nos vamos a forzar. De antemano te lo decimos porque no lo vamos a hacer. Wow. Eran hombres que creían tanto en su Dios
que simplemente sabían que Él los iba a librar. Y tenían esa confianza al punto que les dijeron, aunque lleguemos a morir, no va a pasar nada. No es feo, o sea, básicamente. Esa confianza les ayudó a mantenerse, o sea, pero era la demostración de su fe. Como les comentaba en el caso de alguien en un avión y en mi caso, por ejemplo, que yo decía, de aquí el Señor me salva, no sé qué va a pasar si el avión se estrella, lo que sea, no sé, o sea, no sé, o desaparezco del avión, o hay gente que han sobrevivido o sea, a accidentes de aviones como tal, o sea, un avión que se haya estrellado o lo que sea. Hay personas que han sobrevivido. ¿Por qué yo no? Yo creo en mi Señor, creo en Dios. Pero aún así, si Él me quiere llamar a su presencia hoy, no tengo miedo, no me atemorizo, no me atemorizo, o sea, y estoy en paz. El avión sube y baja, hay mucha turbulencia, no pasa nada. Sigue la turbulencia, no pasa nada, tengo fe. O sea, sigo confiando en mi Señor. Todo el mundo gritando, yo sigo teniendo fe. Y era un avión que no era tan fuerte, porque era un viaje, eh, eh, o sea, corto de 1 hora, pero casi toda la hora estábamos ahí en movimiento, así, literalmente. La gente tenía mucho miedo. Y yo estaba tranquilo y como que miraban, pero ¿qué le pasa a este que no le pasa nada? Yo decía, pero es que tengo fe, o mi Dios me saca de esto, o simplemente, o sea, si me voy con él, no tengo miedo. Entonces, ellos estaban en esa misma postura, o sea, mi Dios me saca de esta situación, o aún así si no me saca, yo tengo fe, tengo paz, estoy tranquilo, tengo confianza. O sea, confío en mi Dios. Lo que sea que suceda, sigo confiando en Él. Básicamente, que Él tiene el control de la situación, que Él tiene el control de la situación. No me voy a atemorizar, no voy a cambiar mi postura, no voy a entrar en pánico porque tengo confianza en Él. Yo sé que Él me saca de esto, evita que esto suceda, me saca de esto, o simplemente si sucede, pues aún así yo sigo confiando en Él verdaderamente. Esa confianza, esa paz, o sea, sin precedente, por lo general demuestra nuestra fe. De un lado la fe se demuestra por nuestras acciones, aquí también por la confianza, como en el caso de Jesús en medio de la tempestad, como en el caso de Daniel, que siguió, o sea, quien siguió pues con su tren de vida normal, y como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que simplemente no negaron a su Dios a pesar de las amenazas y todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. El tercer caso es el de Job, el que decía, o sea, y he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa confianza que, o sea, que él tenía en su Dios, esa fe sólida en medio del sufrimiento. Él decía que no, aunque yo no entienda lo que suceda, aunque, o sea, yo seguiré esperando en Dios, yo seguiré esperando en su socorro, seguiré esperando, o sea, ¿cómo así que aunque Dios te mate, tú vas a seguir esperando? Pues ya estás muerto. ¿Cómo así? Simplemente le estaba diciendo que su confianza y su fe era inamovible. Su esperanza era inamovible. Era inamovible, o sea, como tal. Era inamovible. ¿Cómo así? Si aunque Dios te mate, tú vas a esperar en Él. Si ya estás muerto, ¿en qué vas a seguir esperando? Era simplemente o sea, como una hipérbole que él usó en ese contexto, o sea, usó un caso extremo para decir que mi fe y mi confianza en Dios es inamovible. Esa esperanza que yo tengo en Él es inamovible. Es inamovible. Dice, o sea, llega al extremo de la muerte que voy a seguir esperando, como si después de esa muerte sigo viviendo, para seguir esperando en Él. Para decir que en el peor de los casos yo sigo esperando y confiando en Dios como tal. Yo sigo confiando en Él. En el peor de los escenarios yo sigo confiando en mi Dios. Yo sigo confiando en Él. ¿Dónde está tu fe? Tu confianza y esa paz, esa tranquilidad muestra y demuestra tu fe también. Demuestra tu fe. Como en el caso de Job, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, como en el caso de Daniel y como en el caso de Jesús. Y en el caso de muchas otras personas, David y todos los demás, que seguían confiando en Dios en medio de momentos muy difíciles.
en medio de mucha opresión, de mucha adversidad, tenían paz. Eliseo que tenía tanta confianza en Segunda de Reyes, que vino todo un ejército, Eliseo estaba tan quieto y tranquilo, y el siervo y el criado de él estaba atormentado, atemorizado, y decía, ¿qué vamos a hacer? Mira todo ese ejército, Eliseo le dijo, no, los que están con nosotros son mucho más numerosos. Esa confianza que él tenía en el Dios en el cual él estaba sirviendo y en el hecho de que Dios lo protegía. Tranquilo estaba él. Salió de hecho a verse con ese ejército sin miedo a nada, porque él confiaba tanto en su Dios. Su fe estaba demostrada por esa confianza sin límites, esa confianza sin precedente que él tenía, esa confianza sólida que él tenía y esa paz y tranquilidad que él manifestaba. ¿Dónde está tu fe? Tu confianza lo demuestra, o tus hechos también lo demuestran como tal, o sea, esa fe persistente, esa confianza inquebrantable muestra mi fe. Aun cuando todo lo demás se tambalea, todos los demás a mi alrededor están dudando, están buscando ya cómo cambiar sus cosas, yo sigo teniendo fe. Mi fe a veces se muestra por esa confianza. Todos dicen, vamos a vender, 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 porque la situación está complicada. Tú dices, Dios no me ha dicho que lo haga. Yo tengo fe que lo que me ha dicho se va a cumplir, entonces no viendo. Aunque todos están vendiendo, todos están buscando, cambiando sus planes, se están yendo del lugar, de la ciudad, yo sigo teniendo fe y no me muevo. Si es que creo que Dios me ha dicho algo en específico. Y esa fe me lleva a mantenerme aquí. Y no me muevo porque yo sé que Dios me dijo una palabra, me dijo algo en específico. Y no cambio porque tengo tanta confianza en lo que Él me ha dicho. Que no me muevo porque yo sé que lo que Él ha dicho se va a manifestar, se va a concretar. Entonces, la fe está muy relacionada con la obediencia, porque pues, o sea, la fe me lleva a obedecer. Cada uno de estos hombres que ha manifestado la fe y cada uno de estos héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 manifestaron su fe por obediencia, hicieron algo, accionaron, algo hicieron. En ese ejercicio que les dejé como tarea la semana pasada, que subrayaran todos los pasajes que dijeran por la fe, por la fe, por la fe, se van a dar cuenta que su fe siempre los llevó a accionar, a hacer algo en específico. Entonces no puedo decir y pretender que yo tengo fe si no hago nada, si no hago nada, si no hago nada. Noé obedeció a una orden ilógica. ¿Cómo así voy a hacer un arca? Nunca hemos, o sea, la lluvia viene, cesa. ¿Quién? ¿Quién? Nunca hemos visto una lluvia por 40 días y 40 noches. Nunca lo hemos visto. Esto no existe. Aún así, a esa orden ilógica que no tenía sentido, él simplemente obedeció y fluyó. Fluyó. Obedeció. Simplemente hizo. La fe la fe activa, vamos a decirlo así, la fe viva, se sigue con obediencia. O sea, la obediencia le sigue a la fe viva. Es más, o sea, es la que manifiesta el hecho de que la fe es viva. Porque si no obedezco a una orden o una instrucción que el Señor me da, o sea, no le creo. Si Dios me dice sal o muévete, como lo había hecho con Abraham, y no salgo, ¿dónde está mi fe? Si yo creo y digo que creo. Y muchos se quedan ahí, Señor, yo creo, 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 pero no se mueven, no hacen nada. Señor, yo creo que este negocio va a prosperar y no hacen nada. Señor, yo creo que tú me vas a bendecir financieramente y el Señor te ha dicho desde hace como 5 o 10 años, empiece ese negocio y no lo has hecho. Y no lo has hecho. Entonces esperas que todo se vea bien antes de hacerlo. Dios dice, si tienes fe, obedeces. Si tienes fe, hazlo. Si tienes fe, simplemente muévete. Si tienes fe en esa instrucción, aunque no sepas qué es lo que te espera después, muévete, acciona, acciona, porque la fe real, la fe viva se manifiesta a través de la obediencia. La obediencia activa la fe, la acción activa la fe, las obras que yo manifiesto activan esa fe. En esa galería de los héroes de la fe, todos hicieron algo. Por la fe, eso.
Por la fe hizo esto, por la fe hizo aquello, por la fe, o sea, es lo que nos dice la palabra del Señor, es lo que la palabra nos dice, o sea, todos hicieron algo por la fe, todos lo hicieron, todos. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció, o sea, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, porque creyó que, o sea, era fiel, que era fiel quien lo había prometido. Verdaderamente, por lo cual también, o sea, de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y todo. Vamos, seguimos. Vamos en el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe bendijo a Isaac, Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a sus hijos. Por la fe José al morir mencionó la salida. Lo estoy haciendo, yo apuesto que aquí muchos no han hecho la tarea, pero vamos. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Dijo y les dio mandamiento con respecto a sus huesos. Cuando salgan de aquí, no dejen mis huesos aquí en Egipto. Llévenlo a la tierra prometida. Llévenlo de vuelta, porque él tenía fe de que los hijos de Israel iban a salir. Imagínense, más de 400 años después sucedió, pero él tenía fe, ya lo había predicho. Dijo, cuando llegue el momento, cuando salgan, llévense mis huesos. No quiero quedar aquí, no quiero, o sea, quiero ser enterrado en donde están mis padres. O sea, imagínense esto. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Por la fe ellos escondieron a este hijo. Por la fe hecho ya grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todos hicieron algo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe, dice Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. O sea, seguimos por la fe, o sea, hablan de otros, o sea, muchos que han hecho, ¿y qué más digo? Por el tiempo, o sea, me faltaría contar. Otros, dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus... O sea, todos dicen por fe. Todo esto lo hicieron como por fe. Pero siempre hubo algo en específico que demostró su fe. Algo hicieron, en algo obedecieron. David en fe salió a enfrentarse con ese Goliat. David en fe le dijo a ese Goliat lo que iba a suceder, que le iba a cortar la cabeza y que su carne iba a ser comido por las aves. Por la fe David lo dijo. Y eso sucedió. Él lo declaró y eso sucedió. ¿Cómo le vas a cortar la cabeza si ni siquiera tienes espada? Él tenía fe de que ese Goliat se iba a caer, de que ese Goliat iba a caer muerto, de que él iba a tomar una espada para cortarle la cabeza. Él lo decía sin tener una espada en sus manos, sin tener una espada en sus manos. Él tenía fe. La fe lo llevó a declarar y a decir. La fe lo llevó a ir a ese campo de batalla. La fe lo llevó a enfrentarse con ese hombre. ¿Dónde está tu fe? La manifestación de tu fe muestra si realmente la tienes. Esa acción, ese paso, ese movimiento determina, o sea, básicamente si vas a vivir la manifestación, la promesa que Dios te ha dado o no. Activa tu fe por la acción. Actívala por la acción. Actívala por la acción. Aunque no tenga lógica lo que tienes que hacer, lo que piensas hacer, si sientes que es de Dios, hazlo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué más estás esperando? Si sientes que es del Señor, ¿qué más esperas? Muévete.
Acciona, obra, haz algo. Aunque no tenga lógica, como Abraham, hazlo, sal. Como David, ve a ese campo de batalla, hazlo, acciona. O sea, estás aplazando lo que Dios quiere hacer concretamente porque simplemente estás queriendo dudar. Estás esperando más y más y más. Abraham no lo hizo. Entonces la fe se muestra por la obediencia, por la acción. Si no acciono, no tengo fe. Si no obedezco, no tengo fe concretamente. Si no lo hago, no lo hago. Abraham lo mostró por la fe y aquí tenemos muchos otros ejemplos. O sea, la fe verdadera no requiere comprender todo. La fe real no requiere entender todo. Simplemente confía. O sea, confía en Dios como a ciegas así. Me has dicho una vez, ya, acciono. La fe verdadera no requiere comprender absolutamente todo. Muchos hicieron, o sea, cuando analizamos estos casos, lean bien esto, es por su bien, no es por la academia ni por una tarea, no. Lean Hebreos capítulo 11, analícenlo, mediten en eso. Van a ver que su fe va a aumentar. Estos hombres que la Biblia llama los héroes de la fe, y estas mujeres, estas personas que vencieron, conquistaron, eran personas de fe, no esperaron mucho del Señor. Dios dijo, sintieron que era de parte de Dios, se movieron, accionaron. No esperaron mucho, por eso están como decimos, en ese pasillo, como si Hebreos 11 fuese ese pasillo con el retrato de cada uno de estos hombres. Por eso su retrato está en ese pasillo. Porque ellos accionaron, hicieron algo. Si David nunca se hubiese puesto, hubiera entrado en ese campo de batalla para enfrentarse con Goliat, su nombre no hubiera sido mencionado nunca. Con toda la unción que tenía David, David nunca hubiese salido a la luz. Por más que había sido ungido rey, lo mismo pasa contigo. Dios te ha hablado de ese matrimonio y no te has movido. Entonces, ¿qué esperas? No va a suceder si no te mueves. Esa empresa no se va a levantar si no te levantas, si no te mueves. No va a suceder. Por más que Dios haya hablado, sigues confiando en que Dios lo va a hacer, pero Él no va a bajar del cielo para hacerlo por ti. Él necesita que tú lo hagas, que tú enfrentes esos gigantes, porque Él te ha dado la capacidad de poder vencerlos. Te toca a ti entrar en ese campo de batalla y empezar la batalla. Te toca a ti hacer ese movimiento, dar ese paso. Dios le dio a Abraham una gran promesa. Si Abraham se mantenía en ese lugar, no accionaba y no salía, por más promesas que Dios le hubiera dado, no se hubiera cumplido. No lo hubiera vivido Abraham. Por más promesas que él hubiera recibido de parte de Dios, por más unción que tú hayas recibido, si no te mueves, no va a suceder nada. Nada en absoluto. Nada, nada. Dios hace su parte dándote la palabra, dándote una promesa, dándote la unción. El resto depende de ti. Si no lo haces, no pienses que Dios lo va a hacer por ti. Entonces la fe requiere obediencia. Sin obediencia, sin acciones, no tengo fe. No tengo fe, no tengo nada. No tengo nada. Sin obediencia, no tengo nada. Aunque no lo entiendas, obedece. Obedecer es la expresión suprema de la fe. Obedecer. La fe sin obediencia es teórica. La fe obediente cambia destinos, cambia vidas, cambia rumbos. Ese hombre que era un pastor de ovejas llegó a ser rey de Israel porque un día se atrevió a entrar en ese campo de batalla. ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Jehová? Ese niño de 17 años se atrevió a tanto porque era un hombre de fe. Ya has visto a Dios moverse en tu vida. Él ha hecho tantas cosas en tu vida. Ese nuevo paso, esa nueva temporada, esa empresa, o sea, no es algo nuevo. Dios ya ha hecho cosas grandes contigo antes. Él lo seguirá haciendo. Simplemente confía y acciona. Es todo. El mismo Dios que te respaldó, que te ayudó con la empresa pasada, con lo que pasó, con lo que sea, Él seguirá haciendo.
Confía simplemente y acciona. Obedecer, apúntalo, es la expresión suprema de fe. Si yo no obedezco, si yo no acciono, y agregaría yo accionar, también es parte de esto. Es la expresión suprema de fe. No es solamente quedarse ahí callado y declararlo, accionar. ¿Qué hago? ¿Estoy esperando entenderlo todo para moverme? ¿O simplemente en base a lo que Dios dijo, me muevo? Y yo sé que Él se encarga de todo lo demás. Él provee como esa persona que dice, me salto del avión porque Dios me dijo que me saltara, pero no tienes ni paracaídas ya. Dios, no sé qué va a pasar. En algún lugar Dios va a aparecer, me va a tomar, pero yo creo. Él me dijo, salta, yo salté. Me lo dijo y ya. Lánzate, yo me lancé. No sé qué va a pasar. No sé cómo va a avanzar este negocio, pero yo solo sé que obedecí, punto, a lo que sentí que Dios había puesto en mi corazón, sin pedirle tanta explicación a Dios, sin pedirle tanta explicación a Dios. Miren, si Pedro le dijera al Señor, Señor, ¿estás seguro? Cuando Jesús le dijo, sal, ven, sal de ese barco. Señor, ¿estás seguro? Pero es que es el agua, no sé qué va a pasar. ¿Cómo tú lo hiciste? Pedro no dijo esto, y Jesús le dijo, sal. Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Es el único hombre después de Jesús que se menciona que tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. Se atrevió, se atrevió. Fe es obediencia. Fe activa, fe viva es obediencia. Dios te dice, hazlo. Como les decía ese día, una instrucción que parece ser una tontería, algo que no tiene sentido, como ve, bájate, ve a donde esté ese niño y dale una cachetada, una bofetada, o sea, abofetéalo en la mejilla. Algo así que no tiene nada de lógico, pero o sea, en obediencia, ese hombre de Dios bajó y le dio esa bofetada a ese niño. Y esa carie que tenía y esa mejilla que estaba inflada se desinfló inmediatamente. El niño quedó sano, quedó completamente sano. Es obedecer, es obedecer. No es recibir tantas palabras de Dios, porque muchos se han quedado con muchísimas palabras que han recibido de Dios y nunca han hecho nada. Nunca. Y hay algunos que con dos, tres instrucciones, con una sola instrucción incluso de Dios, han obedecido y han cambiado su vida. Y han vivido cosas tremendas y extraordinarias con el Señor, porque eran hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Y tú estás allí con todo lo que Dios ha dicho y todo lo que ha hecho en tu vida. Y aún así no te has movido. Estos son héroes de la fe porque simplemente creyeron y se movieron. A eso el Señor nos llama. Obedecer, accionar. Su obediencia se vio a través de sus hechos. Accionaron y vivieron la manifestación de lo que Dios les dijo que vivieran verdaderamente. Para cerrar, la fe verdadera transforma vidas, produce acción y permanece firme, aún en la prueba. La fe bíblica, según lo que nos enseña la Biblia, es una fe, es una obediencia activa. Y van a ver que Dios le dijo a Noé y Noé se levantó y hizo. Punto. Dios le dijo a Abraham, Abraham se levantó y salió. 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 Hizo lo que Dios le dijo. Jesús le dijo a Pedro, sal de la barca. Pedro, sin decirle, Señor, ¿cómo va a ser? No, sin preguntarle nada. Simplemente salió. Él le dijo, Señor, si eres tú quien si eres tú, ordena, manda que yo vaya. Jesús le dijo, ven. Y él salió y caminó. Entonces tú le dices, Señor, si eres tú, Señor, haz esto. Para que, si eres tú que me estás diciendo que este negocio funcione, o sea, si este viene de ti, haz esto. Y el Señor lo hizo. Y le dices, y sigues. Pero entonces, ¿qué quieres? Obedece. Obedece porque estás aplazando la manifestación de ese milagro. Obedece. Si Jesús le dijera, si Pedro le dijera, Señor, bueno, haz algo más para que yo vaya. Jesús hubiera llegado a la barca sin que Pedro sin que Pedro salga. Entonces Pedro nunca hubiera vivido la experiencia de caminar sobre las aguas, porque Jesús seguía avanzando. Entonces si Pedro seguía en su duda, en todo lo demás,
Pedro no iba a vivir ese milagro. Entonces la fe es eso, o sea, obedecer activamente. Obedecer activamente. Sin obras, la fe está muerta por completo. La obediencia vivifica la fe. Entonces, si yo tengo fe, mis obras lo demostrarán. Mis obras lo demostrarán. Como tarea, es personal, pero les digo, si lo hacen, va a ser de mucha bendición para sus vidas. Describe una situación actual en la que Dios te está llamando a confiar más. Quizás esté pasando por un proceso o algo en específico y sientes que necesitas confiar más en Dios. Que quizás te moviste, pero necesitas confiar más. Describe una situación así. Identifica qué parte de tu vida necesita obediencia radical, como la de Abraham, como la de Noé, como la de Daniel, lo que sea. ¿Qué parte? O sea, identifica. Yo siento que en tal área y todo, o sea, es un ejercicio que te va a ayudar a ti mismo. Incluye un pasaje bíblico que representa una promesa de Dios en la cual estás creyendo para esta temporada. Es simplemente identificar, o sea, lo que Dios te ha dicho. Ven, es una tarea para usted, para que usted lo analice. Si lo quieren, lo puede mandar, está bien. Y todo para simplemente, o sea, cumplir con esto, pero la verdad es más que todo para que ustedes mismos empiecen a analizar, o sea, siento que en esa área necesito confiar más, entonces pídele al Señor más fe, ayúdame a confiar en ti, Señor. Y si es que necesitas obedecer radicalmente, entonces, o sea, si ya estás esperando demasiado, quizás estás desobedeciendo por tu espera al Señor. Obedece. En este caso es lo único que te diría yo. Ni siquiera vuelvas a preguntarte más, no, simplemente obedece. Como Abraham, como Noé, como estas personas, todos estas gentes, o sea, simplemente obedecen. Obedezcamos, obedezcamos. Y si tienes alguna promesa que Dios te ha dado, pues reaviva esa promesa, empieza a volver a recordar y empieza a confiar nuevamente en esto. Pero el punto para cerrar esta clase es que tu fe se demuestra por la confianza que le tienes al Señor, por los cambios que traes a tu vida, como por ejemplo, alguien que siente que Dios lo ha llamado a un ministerio pastoral o lo que sea, o a lo que sea. Yo siento que el Señor me ha dicho que voy a ser presidente de la República. Y, ok, Dios te lo ha dicho, gloria a Dios. ¿Qué haces? Que muestra que crees en eso. Los cambios que empiezo a hacer en mi vida, la transformación que esto trae. Y por otro lado, la fe siempre obedece y acciona. Si tengo fe, mis obras lo demuestran. Si estoy pasivo y estoy aquí esperando, es que no tengo. Es una esperanza vaga, es una creencia vaga, pero no es fe. Si es fe, tengo que estar ya caminando. Dios me dio una instrucción hace 5 años, todavía estoy en el mismo lugar. No tengo fe. Si tengo fe, ya estuviera yo caminando en base a esa instrucción que el Señor me ha dado verdaderamente. Hay cosas que no van a tener muchísimo sentido para ti, no van a tener mucha lógica, no vas a entenderlo, pero si sientes que es de Dios, muévete, acciona. Si sientes que esa idea de negocio es del Señor, acciona. No esperes tanto, no esperes tanto. Muévete y que el Señor te guíe. Amén. Vamos a cerrar esta clase. No sé si hay comentarios, preguntas. Voy a dejar de compartir estas diapositivas y vamos a mandarlas también igual en el grupo con el video, el link del video. Pero quisiera saber si alguien tiene algunas preguntas, comentarios. ah, Cosas que quieran compartir antes de que cerremos la clase. Vamos a terminar a la hora, o sea, a las 8 en punto máximo tendremos que haber terminado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera decir antes de que cerremos la clase. Al parecer todo quedó claro para todos. Aquí en el chat de IA, bendiciones, muchas gracias. Ajá. Santo así es, ajá, gloria a Dios. Emalaya decía, tenemos que aprender la fe de Abraham. Listo, ajá. Obedecer es la expresión suprema de la fe, exactamente. Amén. Gloria a Dios. Ok, si no hay más comentarios, gracias. Ajá. Vamos a, vamos a cerrar este tiempo, vamos a orar.
mandaremos las diapositivas en la clase, en el grupo, perdón. Los que no estén en el grupo, vamos a mandarles el link o contacten a la persona que los invitó para que les pase el link para que ingresen al grupo. En ese grupo es que mandamos las, los links de las clases y todo lo necesario, pues, con respecto a las sesiones. Y vamos a mandar el video también para los que quieran volver a ver esta clase. Quizás sea muy necesario. Vamos a mandar el link. Y la próxima clase vamos a seguir avanzando, sí, el próximo domingo con este mismo curso, verdaderamente. Vamos a orar para cerrar este tiempo. No sé si alguien quiere orar para cerrar y bendecir este tiempo y también la próxima clase, que el Señor nos siga guiando, nos siga llevando y nos siga, o sea, que nos siga haciendo crecer, pues, en Él y en nuestra fe. ¿Alguien quiere orar? Si no, yo- Amén. sí, ¿Si me escuchan? hermana Claudia, sí. Gloria a Dios, aleluya. Gracias le damos, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que tú has hecho, Padre. Gracias por esa clase, mi Dios, por el profesor Jehová que tú has puesto para que nos dan esa enseñanza, papito lindo. Yo te pido, Señor amado, que nos ayude a poner en práctica, Señor amado, a seguir, Padre, como esos hombres de la fe, Padre. Aumenta la fe de cada uno de nosotros cada día más, Señor, para seguir creyendo en ti, para seguir haciendo la obra tuya, Padre, lo que tú quieres que hagamos, Señor amado Jesús, en esta tierra. Ayúdanos, Señor amado. Danos sabiduría, Señor amado, día a día para seguir aprendiendo tu palabra, amado Rey. Sigue usando al profesor, Padre de la gloria. Gracias te damos, Jesucristo, por esta clase. Y gracias por lo que tú vas a hacer. Y gracias por lo que tú harás en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos, Padre. Bendice al profesor, bendice a su familia, amado Jesús. Bendice cada familia, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias, hermana Claudia. Gracias. Bendiciones a todos. Si quieren despedirse abriendo su micrófono, también lo pueden hacer. Nos vemos Dios mediante en la próxima clase. Y de ahí sigan orando también por nosotros, que el Señor nos siga guardando y fortaleciendo, como dijo el doctor al inicio, ¿no? Bendiciones a todos. Feliz Amén. noche. Que Dios le Bendiciones, buenas bendiga noches. mucho Buenas más. noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones. Adiós. Amén. Adiós. Buenas Buenas noches, noches, Dios Dios les los Buenas bendiga bendiga. a noches. todos. Bendiciones a todos. Chao, bendiciones a todos.